Entonces, entramos a la parte que nos faltaba en tensiones y con esto terminaríamos, creo, la parte de tensiones, ¿no? Dice tensiones en áreas oblicuas, ¿no? Tensiones en áreas oblicuas, condiciones de contorno. Dice, del desarrollo del apartado anterior se desprende, ¿no? Se desprende que de los 18 valores de las componentes de los vectores de tensión correspondientes a las 6 caras del elemento paralelepipédico considerado 3 por cada cara, solamente 6 independientes, ¿no? Habíamos visto en el cubo elemental teníamos 3 tensiones, descomponiéndolo cada tensión, ¿no? En sus componentes cartesianas teníamos 3 tensiones por cara, entonces habrían 18. Pero luego llegamos a que habían solamente 9, ¿no? Y después con las condiciones de momentos con respecto a los ejes o momentos con respecto a un punto cualquiera igual a 0, ¿no? Eliminamos 3, ¿no? Las tensiones tangenciales. Eso era el principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales, ¿no? Entonces se eliminaban 3 tensiones y entonces nos quedan solo 6 tensiones independientes, ¿no? Entonces tenemos 6 valores de tensiones que son independientes. Esos son sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, tau XY, tau XZ y tau YZ. Porque hemos deducido de que tau YX es igual a esto, ¿no? Tau ZX es igual a tau XY y tau ZY es igual a tau YZ, ¿no? Dice, comprobemos que, conocidos estos 6 valores, queda determinado el vector tensión para cualquier elemento superficial, ¿no? Perteneciente a un plano de corte orientado oblicuamente respecto de los planos coordenados. A ver, ahorita vamos a entender qué quiere decir eso. Alumnos, como esto es una clase, ustedes deben de participar, ¿ya? Si tienen alguna duda, deben de preguntar nada más. O sea, la idea no es una exposición tipo un congreso y uno expone y nadie va a preguntar, ¿no? Es una clase y la idea es desarrollar cada tema. Y con toda confianza pueden preguntar, ¿entienden? Si hay algo que no entienden o algo está muy vago, pregunten nomás para profundizar. Entonces, estamos de acuerdo, ¿eh? Pregunten en cualquier momento. Entonces, miren, acá tenemos un sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas, pero ahora ya nuestro elemento no va a ser, nuestro elemento ya no va a ser el paralelepípedo, ¿no? Sino ya va a ser un tetraedro elemental. Un tetraedro, lo estamos suponiendo en este punto P, pasan nuestros sistemas de coordenadas X, Y y Z, ¿no? Y además estoy poniendo las caras perpendiculares de este tetraedro, ¿no? O sea, esta cara YZ corresponde a una cara del tetraedro, ¿eh? Ese plano YZ, ¿no? O sea, la cara de este tetraedro elemental está en los planos de las coordenadas. Por ejemplo, en el XZ también hay una cara del tetraedro y en el plano XY también otra cara del tetraedro. Y hay un plano ABC, ¿ya? Oblicuo, ¿no? Y normalmente en esa cara habrá pues una tensión, ¿no? Entonces, como ven, un sólido en equilibrio bajo Fs son las fuerzas superficiales y Fb las fuerzas básicas, ¿no? Dice, entorno tetraédrico de P resultante del corte del sólido por los 3 planos coordenados y un plano oblicuo de normal n. Aquí está el vector n, ese vector n, como ven, forma con los ejes coordenados 3 ángulos. El ángulo alfa, ¿no? Es el ángulo que va desde el eje X hasta ese vector n, ¿no? Igual, el ángulo beta es el ángulo que va desde el eje Y hasta ese vector n, ¿no? Hasta esa dirección del vector n. Y el ángulo gamma es el ángulo que forma
el ángulo que forma el eje Z con el vector N, ¿no? Entonces, esos son los ángulos de la normal N con los ejes X, Y y Z. Dice, consideremos un elemento volumétrico, ¿no? De forma tetraédrica como en torno de un punto P del sólido. Estamos considerando ahora ya un elemento tetraédrico y vamos a ver por qué. El vector tensión en la cara oblicua ABC tendrá componentes T sub X, T sub Y y T sub Z. Un vector tensión, habíamos dicho, lo podemos descomponer en sus tres componentes cartesianos, ¿no? T sub X, T sub Y y T sub Z, que no serán en general ni normales ni tangenciales al plano que contiene a la cara. Este es el plano y normal esa tensión tendrá una dirección cualquiera. No tiene la dirección normal, por si acaso, ¿no? En forma general va a tener, o sea, componentes intrínsecas, o sea, va a tener un esfuerzo normal y también un esfuerzo tangencial, ¿no? O sea, en otras palabras, es un vector que no necesariamente, o en forma general, tiene una orientación cualquiera. Listo. Ese tetraedro, en una forma más grande, está representado en esta figura. Aquí está. Las caras del tetraedro, como hemos dicho anteriormente, están en los planos coordenados, ¿no? X, XZ, YZ y XY. Y además tenemos una cara oblicua, ABC, ¿no? Una cara oblicua ABC. Entonces, esa tensión T, como ven, es una tensión T, un vector tensión que tiene una orientación cualquiera. No necesariamente una orientación en la dirección normal, es una orientación cualquiera. Y esta tensión T yo puedo descomponerlo en sus tres componentes cartesianos, ¿no? En T sub X, acá, T sub X, en T sub Y y en T sub Z, ¿no? En T sub Z. Listo. Y en las caras de los planos tengo también otras tensiones, ¿no? Sigma sub X, tau XY, tau XZ, y así, esa es en la cara, en la cara del plano YZ, ¿no? O cuya normal es el vector X, o el eje X. Igual en esta cara también yo tengo estas componentes de las tensiones, sigma YY, tau YX, tau YZ, ¿no? Y aquí en este plano XY tengo estas tensiones, sigma ZZ, tau ZX y tau ZY, ¿no? Entonces la idea es, como hemos supuesto, nuestro sólido estaba en equilibrio, cualquier elemento, y este elemento tetraédrico también debe de estar en equilibrio, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Ese vector tensión para la cara ABC, ¿no? Igual acá se muestra el vector N con sus ángulos, ¿no? Dice, entorno tetraédrico TP es resultante del corte del sólido por los tres planos coordenados y un plano oblicuo de normal N, ¿no? O sea, el vector N es normal a este plano ABC, ¿no? Entonces, queremos calcular el valor de esta tensión en un plano oblicuo, ¿no? Dice acá OA es diferencial de X, OB un diferencial de Y OC un diferencial de Z. O sea, es un elemento tetraédrico, pero diferencial. Es un elemento tetraédrico diferencial, dice. El vector unitario N, característico de la cara ABC, ¿no? Este vector N es perpendicular a esta cara ABC, a ese plano ABC, tiene por componentes los cosenos directores, ¿no? N sub X es igual a coseno de alfa, N sub Y coseno de beta, y N sub Z coseno de gamma. Entonces el vector unitario N tiene estas componentes, ¿no? Y como es un vector unitario, ¿no? Deben de satisfacer esta condición, ¿no? De que su módulo debe ser igual a 1. Y como es igual a 1, lo podemos elevar al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces, nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado es igual a 1. Esa es una condición para este vector unitario, ¿no? Para este vector unitario. Y eso lo pueden deducir también, ¿no? Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma es 1, ¿no? Dice, ahora entonces lo que tenemos que hacer es el equilibrio de todas estas fuerzas, ¿no? Vamos a hacer el equilibrio de todas las fuerzas en los tres ejes, ¿no?
en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Haciendo eso, vamos a tener esto, ¿no? Las fuerzas actuantes sobre el elemento tetraédrico son los correspondientes a las tensiones de las caras y a las fuerzas másicas, ¿no? Siendo ds, vamos a considerar que el área de este plano, de este triángulo, vamos a decir, ABC, es diferencial de S, ¿ya? Un DS. Siendo DS el área de la cara oblicua ABC. El área de la cara A o B será NZ diferencial de S, ¿no? A ver, veamos a ver eso. Dice, el área de esta cara A o B es igual, ¿no? Al área de toda esta cara oblicua, o sea, diferencial de S por NZ, ¿ya? NZ. ¿Por qué? Porque es la proyección de toda esta cara ABC sobre el plano XY, ¿no? Sobre ese plano. Igual, la cara, por ejemplo, A o C, la cara A o C, ¿a qué sería igual? Con esa lógica. A ver, ¿alguna participación? La cara A o C, ¿a qué es igual? Sería la proyección del triángulo A o B sobre el plano XZ. Exactamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, seguimos. Entonces, la cara A o C es DS, ¿no? La proyección de este plano ABC, o sea, diferencial DS, por este vector unitario, ¿no? ¿Qué vector unitario sería? Por el vector unitario NY, ¿no? Y la cara C o B, o el área de esa cara, sería igual también a la cara, a este área ABC, que es de diferencial DS, por el vector unitario, en este caso, NX, ¿no? A ver. Entonces, el área de la cara OB será NZ diferencial de S, ¿no? Ya que se trata de la proyección de S sobre el plano XY. Análogamente para las otras caras. Dice, llamando diferencial de B al volumen del tetraedro, las condiciones de equilibrio de fuerzas para el sistema de referencia adoptado son, si nosotros vemos ese tetraedro elemental, vamos a tener este sistema de fuerzas, ¿no? Y la sumatoria de las fuerzas es igual a cero si suponemos que está en equilibrio. Y eso yo lo puedo descomponer en sus tres ejes, pues, ¿no? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Cada ecuación vectorial, ¿no? De equilibrio se convierte en tres ecuaciones escalares, ¿no? Eso creo que ayer un poquito una señorita preguntó, no estaba tan segura, pero eso es así, ya. Entonces, para el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Entonces diré la componente másica, o sea, F sub X, o sea, la componente másica del vector másico en el eje X por su diferencial del volumen, ¿no? Más el Tx por el diferencial de ese. El Tx es la componente de la tensión en el eje X, ¿no? Por el diferencial de ese, porque esta tensión, la tensión total, esta tensión está actuando sobre todo este plano, sobre toda esta cara ABC. Entonces su área es ds, por si acaso. Dice, eso es igual, porque está haciendo sumatoria. Estos están en otro sentido y estos en el sentido opuesto. O sea, pasarían al primer miembro con menos. Sigma XX, si quieren ver acá, estoy haciendo en el eje X, sigma XX por el área de esta cara, o sea, por la cara OBC. Y esa OBC es diferencial de S por NX, ¿no? NX. Entonces, sigma XX, NX por diferencial de S, más, igual, dice otra fuerza, acá hay una fuerza, en el mismo sentido, ¿se dan cuenta? Más tau YX. Ese tau YX está actuando en esta cara, en la cara A o C. Entonces sería diferencial de S por
el vector NY, por el vector NY, ¿no? Entonces sería tau y X, diferencial de S por NY, más la última fuerza sería esto, ¿no? Sería esto. Tau ZX por esta área, por el área de esta cara OAB. Pero esa cara OAB es la proyección de esta cara, ¿no? De diferencial de S por NZ, ¿no? Por NZ. Entonces tendría la ecuación de equilibrio en el eje X. Hago lo mismo para el eje Y, tendría otra ecuación. Hago lo mismo para el eje Z y tendría otra ecuación. Ahora, como ven acá en estos miembros, yo podría prácticamente, si divido entre diferencial de S a ambos miembros de cada una de estas tres ecuaciones, me quedaría esto, ¿no? Si hago entre diferencial de S, tendría TX, ¿no? Y acá tendría diferencial de B sobre diferencial de S. Este es un diferencial de volumen, ¿entienden? O sea, básicamente, como es un tetraedro nuestro elemento, el volumen de ese tetraedro, de ese diferencial de volumen, es igual a 1/6 de diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, ¿ya? El diferencial de S es un diferencial, bueno, es equivalente, vamos a decir, o casi semejante a un área, ¿no? O sea, prácticamente es proporcional a diferencial de X por diferencial de Y, o a diferencial de X por diferencial de Z, o a diferencial de Y por diferencial de Z. ¿Entienden? Entonces, si yo divido un diferencial de volumen sobre un diferencial de área, tendré acá un diferencial, ¿no? De longitud. Y básicamente lo que se hace es eliminar, ¿no? Dice, despreciando diferencial de B por ser un infinitésimo de orden superior. O sea, el diferencial de B es un infinitésimo de un orden superior al diferencial de S. Entonces, desprecio todo esto, todos los que estén multiplicados por diferencial de B, y me quedaría solo con esto. Entonces, eso se simplifica, ¿no? Diferencial de S en ambos miembros de las ecuaciones se eliminan y tendríamos esto, ¿no? En otras palabras, tendríamos este sistema de ecuaciones, que la tensión en el eje X es igual a sigma XX por NX, ¿no? Más tau YX por NY, más tau ZX por N. Igual, la tensión en Y sería igual a esto, ¿no? Tau XY por NX más sigma YY por NY más tau ZY por NZ. Y tau no es esto es la tensión en Z sería tau XZ por NX más tau YZ por NY más sigma ZZ por NZ, ¿no? En forma matricial, la tensión nos dice que es igual a esta matriz T, ¿no? A esta matriz T por el vector normal al plano, ¿no? Este vector normal al plano, que es N. A esta matriz T le estamos llamando, se le llama tensor de tensiones, ¿ya? Tensor de tensiones. Es una matriz de 3×3, es una matriz de 3×3. Entonces, llamándolo T a esta matriz, tenemos que la tensión en un plano, apaguen su micrófono, la tensión T es igual entonces a esta matriz T por N, ¿no? Siendo la matriz, esta T la matriz, el tensor de tensiones en el punto P, ¿no? Para el sistema de referencia X y Z adoptado, ¿no? Es una matriz de 3×3, simétrica y de coeficientes reales que define el estado tensional en el entorno de un punto. ¿Por qué decimos que esta matriz es simétrica? ¿Alguien me puede decir? Por el número de columnas y de filas es igual. No. Un vector, ¿cuándo se le llama una matriz simétrica? Porque ¿Por qué? Con confianza, jóvenes, ni sé quién está hablando. el tensor a la diagonal Es igual a su transpuesto, ingeniero. el tensor a la diagonal No, alguien está hablando de la diagonal, ¿no? Si nosotros vemos esta diagonal, estos elementos, si es simétrica, deben de ser iguales. Iguales, ¿no? Esta diagonal actúa como un espejo, es simétrico con respecto a la diagonal. Y nosotros hemos deducido, ¿no? Hemos deducido de que estas tensiones tangenciales, ¿no? En planos perpendiculares son iguales, ¿no?
A eso le hemos llamado el principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Entonces, por eso nos dice de que esta matriz es, este tensor o esta matriz es simétrica, ¿no? Y además, no solo eso, es todos estos valores de estas tensiones son reales, son reales. Entonces, tenemos una matriz simétrica, con valores reales. Eso tiene propiedades matemáticas interesantes, ¿no? Tiene inversa, etcétera, etcétera. Es una matriz definida positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta matriz se llama tensor de tensiones en el punto P. Entonces, es una matriz de tensiones en el punto P para el sistema de referencia X y S adoptado. Es una matriz de 3×3 simétrica, ya sabemos por qué, porque estas tensiones tangenciales son iguales, ¿no? Tau y X es igual a acá. Acá estamos mal, voy a corregir. A ver, esto está mal. A ver si se puede corregir acá, no sé si se puede corregir acá. ¿Dónde estamos? Acá, ¿qué está mal? ¿Ya ve? No se trata de ser... El tau y z x, ingeniero, es con z. Claro. Z, Tau Z, Z y no. Z, ZX, exactamente. Tau ZX, tau XY, tau, ajá, ahora sí está bien. Ahora sí. Ya ven, no se trata de poner, se dan cuenta, no se trata de poner diapositivas, ¿no? Acá ZX, aquí, acá sí está bien, ¿ah? Ya, ok. Ahora sí. Entonces, esta matriz es simétrica, ¿no? Y por eso mismo esto tenía que ser ZX y esto es XZ. Y es Z, ZY. Ahora sí. Listo. Entonces, la determinación del vector tensión en caras oblicuos respecto a los ejes coordinados será normalmente necesaria, dice, al estudiar el equilibrio en el entorno de puntos del contorno del cuerpo. ¿Qué significa eso? Miren, imagínense, ¿no? Nosotros acá tenemos este cuerpo, es un cuerpo tridimensional, ¿no? Solo que en este caso lo estamos viendo solo en el plano. Esto es lo que hemos hecho, ¿no? El equilibrio en un elemento paralelepípedo, ¿no? En un cubito. Pero, ¿qué pasa en la frontera, no? ¿Qué pasa en la frontera? Suponiendo que yo tengo una frontera curva, o no. Entonces, la única manera que yo podría hacer es justamente utilizar elementos tetraédricos, ¿no? Al utilizar elementos tetraédricos, me puedo aproximar a esta curva, ¿no? Donde esta normal es prácticamente la normal también a la curva. Entonces, justamente para eso yo he utilizado, ¿no? He utilizado elementos tetraédricos. Lo he hecho ahora en forma general, he deducido unas fórmulas, aquí están las fórmulas de equilibrio, y que me queda de esta manera, ¿no? Que me queda de esta manera, que las tensiones, o la tensión mejor, la tensión en un punto, en un plano inclinado, es igual al tensor T perpendicular a ese plano inclinado. ¿Para qué sirve? Justamente yo les decía, para situaciones de frontera. En las situaciones de frontera, yo no puedo ya usar elementos paralelepípedos. Necesariamente tengo que usar tetraedros, ¿no? Con este plano inclinado. Entonces, esto es el contorno del sólido, dice, contorno del sólido, ¿no? Entorno tetraédrico de un punto de contorno, ¿no? Acá estos son los entornos paralelepípedos. Acá, los cubitos que hemos hecho. Nosotros hemos hecho en la clase anterior el equilibrio, ¿no? El equilibrio de un paralelepípedo. Pero en las fronteras puede darse de que nuestra frontera sea curva. No podríamos utilizar esto, no
no poder utilizar. Ahorita hemos deducido las ecuaciones de equilibrio para un elemento diferencial tetraédrico. Entonces, con esto sí yo puedo modelar las condiciones de frontera, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? En la frontera, yo ya no tengo, acá yo ya no tengo ¿no? Ya no tengo cuerpos eliminados, o sea, acá ya no existen fuerzas intermoleculares, porque yo ya no estoy separando, acá tengo una frontera, ¿no? Y yo, las ecuaciones que deduzca para esa frontera deben ser de este mismo tipo. Pero como les digo, ahí ya no hay, en la frontera ya no hay tensiones, no puede haber tensiones porque no hay fuerzas intermoleculares, no es que haya separado, acá ya, hasta acá es el cuerpo, acá ya no hay cuerpo. Por tanto, se concluye de que la tensión T en la frontera es igual a la fuerza superficial o de contacto, ¿no? A la fuerza superficial o de contacto en esa frontera. En fin, dice, las ecuaciones de equilibrio deben ser análogas a la 3, ¿no? A esta ecuación 3, a esta en la frontera. Sin embargo, en la cara oblicua, dice, del tetraedro perteneciente al contorno, no existen fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque no hay parte eliminada. Pues no, yo no he partido ahí el cuerpo. El límite del cuerpo es esto, no hay más, ¿no? Por tanto, sobre dicha cara solo pueden actuar cargas o fuerzas exteriores aplicadas sobre el cuerpo. Por tanto, la tensión, ¿no? La tensión en este punto debe ser igual a la fuerza exterior, ¿no? Fs, a la fuerza superficial. Dice, vector intensidad de las fuerzas exteriores sobre el carro oblicuo del elemento tetraédrico, igual al vector tensión, ¿no? Entonces, en conclusión, como ya podemos calcular, mira, este cuerpo, este sólido, podemos dividirlo en cubitos, en la parte interior, en cubos, y en la parte exterior podemos utilizar tetraedros. Como hemos deducido ya las fuerzas tanto para los cubos como para los tetraedros, ¿no? En otras palabras, tenemos las ecuaciones en todos los puntos, ¿no? Las ecuaciones de las tensiones en todos los puntos del sólido, tanto en su interior como en su frontera. O sea, podemos decir de que hemos dado solución al problema de las resistencias de materiales, ¿no? Que era calcular las tensiones, ¿no? Las tensiones y las deformaciones también, pero todavía no estamos viendo deformaciones en cualquier punto del sólido, en cualquier punto del sólido. En el interior, hemos utilizado elementos paralelepípedos y en la frontera estamos usando elementos tetraédricos. Para ambos hemos encontrado ecuaciones, ¿no? La ecuación de esto, por si acaso está en la primera diapositiva, la ecuación para elementos tetraédricos, o sea, para los elementos hexaédricos ya lo hemos hecho, y para los elementos tetraédricos es esta, ¿no? Es esta. Listo. En forma vectorial se escribe de esa manera. ¿Tienen hasta ahí alguna duda? Jóvenes, si tienen dudas, pregunten, si no, digan no. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. Sí. Fuera del tema, le quería preguntar una cosa. A ver. No sé si fuera posible que usted grabaría las clases, debido a que si graban algunos de los compañeros nos estamos dificultando en compartirlos. Ya, yo estoy grabándolo ahora. Yo siempre grabo, pero se me adelantan, pues. Por eso yo debo de entrar primero. Hasta que yo no entre, nadie debe de entrar. Y sí, yo estoy grabando, por si acaso. Ya que, ingeniero. Ya, listo. Entonces, lo que les gusta, un ejemplito, copien ese ejemplo. Ejemplo 1.1 dice, en un cuerpo sólido, las 6 componentes del esfuerzo en un punto están dadas por sigma XX igual a 40 megapascales, sigma YY igual a 20 megapascales, sigma ZZ igual a 30 megapascales, tau YZ igual a menos 30 megapascales, tau XZ igual a 15 megapascales y tau XY igual a 10 megapascales. Dice, determine el esfuerzo normal en un punto sobre el plano para el cual la normal es
es nx, ny, nz igual a un medio y 1 raíz de 2. ¿Captaron el problema? ¿Ya lo tienen? Voy a tomar una foto. ¿Aló? Ya lo tienen el problema, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces hay que darle solución a eso. Entonces, miren, acá tenemos, en este caso, la ecuación, ¿no? Vamos a utilizar la ecuación 3 para calcular la tensión en ese plano, ¿no? En ese plano. Tenemos estas componentes y tenemos también el vector unitario, pero hay que hacerlo así, utilizando esta ecuación matricial, ¿no? La tensión T igual al tensor T mayúscula por N, ¿no? A ver, tratemos de solucionar. Vamos a entrar acá. Entonces, apóyenme en eso. Entonces, el tensor, voy a definir el tensor T, ¿ya? Que es una matriz, ¿no? Matrix. No estoy equivocado, es un matrix de dobles. Vamos a llamar. Este será un vector, pues. Vector n. Este vector n es de 3, ¿no? Y el tensor T es de 3 por 3. Ya, si quieren le ponen comentaritos acá. Tensor de tensiones. Acá, vector normal, ¿no? Vector normal al plano. Listo. Y también tendré un vector lo voy a llamar con la misma notación. Y será mi vector tensión. En ese punto. Y según lo que tenemos, primero hay que definir el tensor tensión, ¿no? O la matriz tensión. Ya, ahí díganme sus componentes. A ver, acá le tomo una foto. En un cuerpo sólido, dice, las 6 componentes del esfuerzo en un punto están dados por sigma xx es igual a 40, ¿no? 40, entonces. Luego viene P0. En C++, la primera fila está, lo da esto ya el primer subíndice, y la columna el segundo subíndice. Y así se pone. Ya. Eso para nosotros es, si vamos a nuestra, es tau y x, ¿no? Tau y x.
Tau y X es igual a, acá nos dice, ¿a cuánto? 10. 10, ya, con eso ayúdenme. ¿Qué le sigue? 10, señor. Pero ¿qué es? Es tau ZX, ¿no? Tau 15. ZX es 15. Ya estamos utilizando las propiedades simétricas, por si acaso. Voy a copiar nomás. A la segunda fila sería esto 1, 1, 0. Eso es simétrico, entonces esto es igual a 10. Sigma y, ¿cuánto vale? Sería esto. 20. 20. 20. Ya, y luego esto es tau ZY. Eso habría que Menos 30. escribirlo. Ya, menos 30, dices. Participen todos. Y acá sería 12 por si acaso. 2, 0. 2, 1. Y 2, 2. Ya, entonces acá, esto debe ser 15, ¿no? Por simetría. Esto debe ser menos 30, por simetría también. ¿Y cuánto vale sigma ZZ? 30. 30. 30. Esto es 30. A ver si vamos bien, vamos a por lo menos imprimir esa matriz, ¿ya? Seud. Voy a llamar el tensor de tensiones. Tensiones. P es igual a esto. Imprima y que me salte una línea. A ver si no estamos fallando. Lo estoy haciendo en el mismo archivo, ¿ya? Si no, tendríamos que hacerlo a mano. Estoy compilando. Dice satisfactoriamente y lo ejecuto. Y ahí está, ¿no? El tensor T, 40, 10, 15. Voy a imprimirlo mejor todavía para que se note mejor. Voy a saltar acá una línea. Eso. Y esto que me salte también para que se vea bien. A ver. Daño directo. Ahí está. El tensor de tensiones T es igual a 40, 10, 15, ¿no? Déanse cuenta la simetría 10, 10, 20, 15, 15, menos 30, 30. Si está bien eso, sigma XX es 40, sigma YY 20 y sigma ZZ 30, ¿no? Esto es tau. ¿Qué tau es? X100, ¿no? No, YX, ¿no? A ver, eso, aquí está tau YX. También le voy a tomar una foto para no. Listo, ya lo tengo.
Entonces, si vemos acá, esto es entonces el sigma XX, el tau YX, ¿no? El tau ZX, el tau XY, el sigma YY, el tau ZY, ¿no? El tau XZ, el tau YZ y el sigma ZZ. Estamos bien hasta ahí, está bien todo, ¿no? Hemos puesto bien los datos. Ahora entonces ya hemos impreso nuestro vector, nuestro tensor de tensiones y ahora hay que darle valores al vector unitario, ¿no? Ese vector unitario, si se dan cuenta, miren esta ecuación, T por N. Esto es de 3 por 1, ¿no? No, de 3 por 3. Esto sería, para que se pueda multiplicar, de 3 por 1, ¿no? N es de 3 por 1, por si acaso. A ver, ahí sí podemos fallar, pero entonces no lo convertiríamos a matriz. A ver, o si no, por su transpuesta. Entonces haríamos esto, ¿no? Vamos a darle valores al vector. N0 vale, ¿cuánto vale? 1/2. 1/2. 1 entre 2. N1 vale 1/2 también. Y N2 vale 1 entre raíz de 2. Esta función devuelve la raíz cuadrada, ¿ya? Y ahora lo voy a imprimir que me muestre el vector unitario. El vector unitario n es igual a n. A ver. Ahí no tengo miedo que no haya ningún problema, solo en el producto vectorial, ahí quiero ver. Listo. Entonces ya tengo el vector unitario, ¿no? Y el tensor de matriz y ahora el vector unitario. Igual para que se vea mejor lo voy a acá le voy a saltar mejor una línea. Una línea y ya que se vea n. Ya veo n, ahora quiero calcular este vector, ¿no? El vector tensión. El vector tensión es igual al tensor T por n. Eso quiero ver si lo puede hacer o hay que calcular la transpuesta de n, nada más. A ver. Entonces sí lo he podido hacer ya. A ver, si no tendríamos que, sigamos. Entonces ya he calculado T y que me muestre T. Estoy compilando.
Aquí está. Podríamos comprobarlo, aunque sea un poco a mano, ¿no? El tensor de tensiones T es esto. El vector unitario N es esto. Y lo que estoy haciendo es multiplicar este tensor T por este vector N. A ver, comprobemos. Esto por esto, ¿no? 40 por 0.5 sería 20, ¿no? 20 tenemos ahí. 10 por 0.5 sería 5, ¿no? 20 más 5, 25. Y 15 por 0,07 sería más o menos, ¿cuánto es? 15 por 0,7. Es eso. Mi calculadora. Miren, 40 por 0.5 más, o sea, el primero quiero comparar, 10 por 0.5 más 15 por 0.7107. Esa aproximación. 35, ¿no? 35, 60. Entonces, el vector tensión en el punto T es eso. Eso sería el vector tensión, o sea, sus componentes. Este sería el TX, el TY y el TZ, ¿no? ¿Estamos de ahí? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Pero no, el problema no nos pide eso. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Dice, determine el esfuerzo normal, ¿no? En el punto sobre un plano para el cual la normal es esto. O sea, este es el tensión, es la tensión, este es el vector tensión. Sus componentes son T sub X, T sub Y y T sub Z, ¿no? T sub X vale 35, T sub Y vale menos 6 y T sub Z vale 13. Pero no quieren eso. ¿Qué están viendo? La normal, ¿no? O sea, la componente intrínseca de este vector tensión. Entonces, si yo tengo un vector tensión, yo quiero calcular sobre N. A ver, vamos a ver esto. Con el gráfico. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá, miren. Nos piden este vector normal al plano, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya tengo este tensión T. He calculado T sub X, T sub Y y T sub Z, ¿no? Pero yo quiero una componente que sea la normal. O sea, tengo que calcular la proyección de T sobre N. ¿Cómo calculo esa proyección de T sobre N? ¿Qué hago? Vectores. Quiero calcular, tengo una tensión T y quiero calcular la normal, el esfuerzo normal. ¿Están captando? Tengo acá una dirección, ¿no? Tengo el vector N, tengo ahorita lo que hemos hallado es esta tensión T. Pero esa tensión T no es pues normalmente en términos generales no es normal al plano. Yo quiero pero calcular el esfuerzo normal en este plano. ¿Qué hago? Proyecto T sobre la normal, pero ¿eso cómo lo calculo? Por coseno sería. Claro, el producto punto, ¿sí o no? De dos vectores, ¿no? O sea, tengo que multiplicar el vector T por el vector N, ¿no? Punto. No producto vectorial, sino producto punto, ¿no? O sea, T por N. Entonces, el esfuerzo normal, eso quiero que entiendan. Entonces, diremos acá eso. Voy a decir lo que le estoy diciendo en voz, lo voy a escribir, ¿no? El esfuerzo, ¿no? normal es, el esfuerzo normal, es la proyección, ¿no? Proyección del vector, ¿no? Del vector T, del vector tensión T sobre el vector unitario N. En otras palabras, es decir, ¿no?
que es sigma, o sea, el esfuerzo normal, es igual a T por N. Vector T, producto punto N. Eso estoy diciendo, ¿no? Entonces, que eso me pongo. Y que me imprima peso. Entonces, sigma eso es igual al vector T, ¿no? Al vector tensión, por el producto punto es esto, ¿ya? Ese es el producto punto. A ver. A ver, mejor voy a ponerlo así. Así mejor. No lo hacemos a mano. Está compilando. Lo que no me gusta es que se demora un poco. Ya bueno, ya compiló. Entonces acá lo que estoy haciendo es el producto punto, ya T por N, y me debe dar un doble, pero no, eso es el producto punto. Ya eso sería. El esfuerzo normal es la proyección del vector tensión T sobre el vector unitario N, es decir, sigma es igual a T, producto punto, o sea, no es producto vectorial, es de vector T, tensión, esto que hemos hallado, por N, ¿no? Y eso es eso. Entonces, el esfuerzo normal es 24, ¿ya? Tienen que comprobarlo, a ver, comprobaríamos eso a mano. Yo ya tengo el vector tensión, ¿no? Multiplíquenlo por el vector unitario, ¿no? A ver, hagamos eso. 35, voy a multiplicar este vector tensión por este vector unitario, ¿no? 35, 60, 66, ¿no? Producto punto es esto por esto, por 0.5, más esto por esto, menos sería, bueno, voy a ponerle menos, ¿ya? Menos 6.2132 por esto, 0.5, más 13.7132 por esto, ¿no? 0.7107. Listo. Entonces ahí está 24, 39, 34. Entonces ese es el esfuerzo normal. Ya hemos resuelto ese problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, compañeros jóvenes? ¿Está claro o alguna duda? Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Profesor, ingeniero, ¿por qué no lo resuelve en pizarra? No hay pizarra, pero esto es como una pizarra. Si tienes alguna duda, pregunta. Estamos haciéndolo a mano también.
¿Qué no entiendes? Sí se entiende, sino que como lo está tipo programa, tipo lápiz lo está haciendo resolver, sino que como estamos acostumbrados con pizarra, será cuestión de adaptarse, pues. Tienen que adaptarse ya, pues, ¿no? Y además esto está mucho mejor que la pizarra porque están viendo el proceso, ¿no? El tensor T, que debe ser simétrico. Acá esto es sigma XX, ¿no? El segundo componente es sigma YX, ¿no? No, tau YX, tau ZX, tau XY, sigma YY. Estos son simétricos, ¿no? Tau ZY, tau XZ, tau YZ y sigma ZZ, ¿no? Es el vector tensión, el vector unitario, estos son lo que nos han dado, es 0.5, 0.5 y 1 sobre 6 de 2, ¿no? Que es 0.7. Entonces, el vector tensión es simplemente, el vector tensión es este tensor de tensiones por este vector unitario. Entonces, yo multiplico, y eso lo estoy haciendo acá, por si acaso, ¿no? Acá. Aquí está el tensor de tensiones, lo imprimo el tensor de tensiones, el vector unitario es un vector, muestro el vector, ahora el vector de tensiones es el tensor de tensiones o esta matriz por el vector unitario n, eso estoy haciendo, ¿no? Y lo muestro. Luego, el esfuerzo normal es el producto de este vector tensión nuevamente por el vector unitario, ¿no? Por el vector unitario. O sea, el esfuerzo normal es igual a T, ¿no? Por N. Si nos sale, acá nos ha salido con un signo positivo, quiere decir de que el esfuerzo normal es de tracción o de compresión. Tracción, ingeniero. Tracción. Ya, esto es mejor que la pizarra, por si acaso, ¿no? Porque para mí, porque yo lo veo más fácil, porque Sí, está bien, ingeniero. las ideas son más claras, ¿no? Estoy diciendo, el tensor de tensiones es una matriz de 3×3, ¿no? Lo que no, a veces esos conceptos se nos iban cuando hacíamos a mano, acá sí tenemos que ser precisos. El vector normal al plano es un vector de 3, ¿no? El tensor tensión es un vector también de 3, ¿no? Aquí estoy definiendo, le estoy dando valores al tensor de tensiones. Acá le estoy dando valores al vector normal, al vector unitario, y estoy calculando acá la tensión en ese punto, ¿no? La tensión en ese punto es igual al tensor por n. Y luego, el esfuerzo normal es igual a este vector de tensión por el producto punto, o sea, la proyección del vector tensión en la normal, ¿no? Y eso es producto punto, o por el coseno, pues, ¿no? Como ustedes dicen. Habría que multiplicar este vector, el módulo del vector t, ¿no? Por el coseno del ángulo que forman con el ¿no? Con el vector unitario n. Eso lo podemos ver en la figura. Si yo tengo este t, quiero la normal. Entonces, si tengo este angulito, sería este módulo, esto, por el coseno, ¿no? Y tendría el sigma, el esfuerzo normal. ¿Y cuánto vale el esfuerzo tangencial? Lo pueden sacar por Pitágoras, perdón. Si tienen el módulo o tienen este vector t, el esfuerzo tangencial será por Pitágoras, perdón, será estito, ¿no? Las componentes intrínsecas. O sea, déjense cuenta de que las componentes intrínsecas son de un vector tensión, son solo dos, ¿no? El esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial, que esto es igual a proyectado en este plano, pues, ¿no? Por Pitágoras lo pueden hallar. Entonces, si les pido el esfuerzo tangencial, me utilizarán Pitágoras y calcularán el esfuerzo tangencial. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda o está claro? Está claro, ingeniero. Ya, Está claro, ingeniero. Ya, pero con confianza, si tienen alguna duda, pregunten, porque no les voy a
No les voy a no tengan confianza en preguntar. Entonces, esto ya hemos acabado, ya tenemos un ejemplito. Ahí está el ejemplo, lo hemos solucionado. Lo hemos solucionado en vivo, como si fuera en pizarra, solo con esta herramienta. Ya, entonces entramos a tensiones y direcciones principales, ¿ya? Tensiones y direcciones principales. Dice, en general, dice, el vector tensión no es perpendicular al plano que define la orientación. O sea, presenta componente intrínseca tangencial, ¿no? Veamos si existen y qué propiedades presentan las orientaciones en las que el vector tensión solo tenga componente normal. Miren, acá justamente de lo que estábamos hablando antes. La tensión T yo lo puedo descomponer en dos componentes, ¿no? Intrínsecas. En un esfuerzo normal sigma, paralelo al vector unitario n, que es perpendicular a este plano pi, y en su componente tangencial. Y esto es un triángulo rectángulo, por si acaso. O sea, pueden usar el teorema de Pitágoras. Sigma es perpendicular a n y ambos son componentes intrínsecos de este vector tensión T. O sea, yo lo puedo descomponer en sus dos componentes intrínsecas, ¿no? Pero, como ven, yo puedo, en ese mismo punto P, puedo orientar mi plano como yo quiera, ¿no? Ya sabemos de que esta tensión T depende de la orientación del plano, depende del punto P y depende de la orientación del plano pi, ¿me entienden? ¿No? Entonces, en ese mismo punto P yo puedo orientar de otra manera diferente. Lo que yo quiero es, dice, veamos si existen y qué propiedades presentan las orientaciones en las que el vector tensión solo tenga componente normal. O sea, quiero saber cómo voy a orientar o cuál va a ser mi normal, ¿no? En este punto P, a este plano pi, para que la tensión coincida con el esfuerzo normal. O en otras palabras, que yo no tenga esfuerzo tangencial, ¿entienden? ¿No? Ese es mi problema. Ahora yo quiero saber, quiero encontrar si existen o no existen, ¿no? Y cómo puedo hallar eso, ¿entienden? De que en un plano cualquiera, de un punto P, solo tenga esfuerzos normales, ¿no? Entonces el vector tensión, como le estaba explicando acá, es igual al vector sigma, o sea, al esfuerzo normal, más el esfuerzo tangencial, ¿no? En P, para una orientación pi. El vector tensión en el mismo punto P del mismo sólido para una orientación pi, tal que, ¿no? La tensión sea igual al sigma y tau sea igual a 0. O sea, en este plano, en esta orientación, en esta otra orientación, y no voy a tener componente tangencial, solo voy a tener una componente normal. ¿Habrá eso? ¿No habrá? Eso es lo que vamos a investigar ahora. Dice, para dichas orientaciones, el vector tensión T se confunde con su componente sigma, ¿no? Y la componente tangencial tau es nula. Luego, la tensión, ¿no? La tensión T, que es igual hemos dicho a qué, al tensor de tensiones por n, ¿no? Por la normal, es igual a sigma por n. Yo quiero esta condición de que mi tensión sea solo sigma por n. O sea, solo tenga componente normal, ¿no? Componente normal o esfuerzo normal, ¿no? No quiero, o sea, quiero que las tensiones tangenciales sean 0. Entonces, esto está en forma matricial, yo lo puedo pasar de esta manera, ¿no? Pasando el primer miembro, tengo el tensor T menos sigma por I. Esto es una matriz de identidad, o sea, con unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal, ¿no? Esta misma ecuación, lo que estoy haciendo es esto menos esto, pero escrito matricialmente sería igual a esto, ¿no? Entonces, esta ecuación matricial da lugar a un sistema homogéneo de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. O sea, hay que hallar esto. ¿Entienden? Y si desarrollamos sería esto, pues. Si desarrollamos sería esto.
el vector, desarrollemos todo esto y vamos a tener esto por si acaso. Como es una clase, vamos a copiar esto. Si desarrollan, si hacen esto, vamos a tener estas ecuaciones, ¿ya? Lo mismo básicamente acá. Acá, si vemos el tensor de tensiones, nos guiamos. Y esto es tau xy por nx. Esto es igual a esto. A sigma y menos sigma por ny. Y esto sería igual a tau zy por nz. Y esto sería igual a tau xz por nx, ¿no? Lo voy a hacer así, más entonces tendríamos eso, miren, para que se cumpla esta igualdad a cero, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿no? Tenemos acá un sistema de 3x3, ¿no? Un sistema de tres ecuaciones, y realmente, aunque parezca acá una incógnita solo sigma, realmente son 3, ¿ya? Nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir de que nuestro vector unitario, o sea, nx, ¿no? Nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado es igual a 1, ¿entienden? Si nosotros, para que esto
para que esto tenga solución, ¿no? O sea, fuera de la solución trivial, ¿no? Si nx, ny y nz es igual a 0, esto es 0, ¿no? 0, 0 y 0, no habría ningún problema. Pero esa solución trivial no nos satisface porque nx y si nx, ny y nz son todos 0, entonces no se cumple de que nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado es igual a 1. Se tiene que cumplir nuestra ecuación del vector unitario, pues no se tiene que cumplir esto. Se tiene que cumplir esto. La solución trivial, cuando nx, ny y nz es igual a 0, no vale, porque no cumple esta ecuación, ¿no? Entonces, en este caso, esa solución trivial, si nx, ny y nz es igual a 0, se cumpliría este sistema, pero para nosotros no sirve porque no es un vector unitario, sería el vector nulo. Nosotros tenemos que solucionar este sistema, ¿no? Este sistema y calcular, pues, estos sigmas. Esto realmente conduce, para solucionar un sistema homogéneo de este tipo tenemos que determinar, ¿no? Que tenemos que hallar la determinante o la ecuación característica. Esa ecuación característica es hallando el determinante de estos coeficientes de los vectores unitarios, ¿no? O si lo hacen matricialmente, serían, bueno, de estos componentes, ¿no? De los esfuerzos, solo de esos esfuerzos. La determinante de eso debe ser igual a 0. Entonces ahí vamos a tener una ecuación cúbica con respecto a sigma. Solucionando esta ecuación cúbica vamos a hallar los vectores, los esfuerzos normales, ¿no? Ahí no hay componente tangencial, por si acaso. Vamos a obtener los esfuerzos normales, y por cada esfuerzo normal vamos a tener también una dirección principal, ¿no? Una dirección principal. Entonces, ¿a qué le llamamos tensiones principales? Aquellas tensiones donde el esfuerzo cortante es 0, ¿no? O es nulo. Y los planos donde actúan estos esfuerzos normales, ¿no? Solo esfuerzos normales, se llaman direcciones principales. Esas direcciones principales están dados por estos vectores, ¿no? Por estos vectores normales a los planos. O sea, este es un problema de vectores y valores propios, por si acaso, ¿ya? Es un tema. Entonces, por ahora, nos vamos a quedar en esto. Y para mañana yo les dejo como tarea, ¿ya? Les dejo como tarea calcular o hallar la ecuación característica o la determinante de estos esfuerzos. O sea, pónganlo esto como matriz, quiero que me calculen la determinante, olvídense de las nx, o sea, del vector unitario nx, ny, nz, ¿ya? Entonces, calcúlenme la ecuación característica de esa matriz, o el determinante de esa matriz. Entonces, eso nos va a conducir a una ecuación de tercer grado. Eso como Ingeniero, tarea. buenas tardes. Sí, dime. Ingeniero, tengo unas sugerencias. No sé si nos podría pasar las diapositivas antes de cada clase para poder repasar o hacer las anotaciones ahí. Imprimiendo las diapositivas creo que sería mucho mejor. Podría ser, pero tendría que adelantarme. Como ven, algunas cosas estamos resolviendo en clases, ¿no? Y se está poniendo así. Imagínense que es una pisada también, pero es que no es un curso de letras, ¿no? ¿Entienden? Es un curso más o menos de cálculo, y yo lo que estoy haciendo es tratar de seguir esto, por si acaso, ¿no? Acá, sigma por i solo en las diagonales, ¿no? Solo va a multiplicar a las diagonales, y esto por n, ¿no? Que está multiplicando. Este tensor ya lo teníamos acá, por si acaso, ¿no? Lo teníamos en uno de esos, ya lo teníamos acá. Ya lo teníamos, por eso. Pero ya, si puedo, si me adelanto, les doy las diapositivas, no hay ningún problema.
Sí, sería mejor para hacer las anotaciones también encima, así para corregir, así mejor, porque con la pantalla no se puede ver, sí, ingeniero. Ya, ya. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Ingeniero, no sé si podría poner la resolución de los ejercicios en las diapositivas. Mm, bueno, claro, podría ponerlo. Por ejemplo, lo voy a poner acá de inmediato con ustedes. Sí puedo, pero la idea es que estén en clases pues, y entiendan lo que se está haciendo. Pero como acá tenemos esto, y quieres tú la solución, lo voy a coser y voy a... Desde ahí está cogiendo. Quiero cogerlo desde más acá. Esperen un ratito, voy a hacer eso. En copia. Espera. ¿Qué dices? ¿Está la solución? Listo. Ya está. Ya está en la diapositiva la solución, ¿ya? Repasen un poquito la teoría y tienen, o esto mismo. Listo, ¿alguna otra duda? Ahí lo tienen la solución en la diapositiva. El vector de tensiones, el tensor de tensiones es esto, ¿no? 40, 20 y 30, ¿no? Y, y, y 10, ¿no? Y 15. Ya está. Y menos 30 acá. Listo, tenemos eso. El vector unitario es un medio, 0,505 y 1 sobre 10 de 12, 0,7. El tensor de tensiones es el vector de tensiones es el tensor de tensiones por n, ¿no? Es esto. El esfuerzo normal es el producto punto, ¿no? O sea, T punto N, que es igual a sigma, 24. Megapascales, por si acaso. ¿No? Entonces, ahí, como hemos trabajado en megapascales, tiene que ser en megapascales. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna duda, alumnos?
Aló.